con su precandidatura a presidente, que le agrega un picante en el buen sentido, lindo a la política. Pero déjeme decirle que escuché algunas declaraciones suyas, muchas. Una es, habría que darle un indulto o amnistía a quienes violaron la cuarentena o las normas que plantea el presidente por el COVID. Pero hay una aclaración que hacer en ese sentido, ¿no? No, en realidad ninguna. Tenía que ver con que si para el presidente hay una flexibilidad en función del mecanismo utilizado por el propio presidente, que es un mecanismo de probation. Hay ahí algunas dudas desde el punto de vista doctrinario si un funcionario público puede hacer uso de una probation. Pero bueno, en el fondo el presidente lo que está haciendo es un proceso de probation y asume la responsabilidad de lo hecho. ¿Y cómo terminan las probation? Con tarea social, tarea comunitaria o pago de una multa. Esto muy bien, esto es para el presidente, muy bien. ¿Sabe que no se puede, que los funcionarios públicos no pueden hacer eso, excepto, no sé, casos excepcionales, me parece? Bueno, este es un debate que indudablemente esa discusión que es de carácter jurídica la tiene que evaluar el juez de la causa, ante el pedido que el propio fiscal ha hecho. Ahora, acá hay más de 2000 casos, algunos realmente de poca entidad. Yo recuerdo, hay una imagen muy interesante de una señora que salió con un perro en medio de un lugar casi... Sarita, la que salió con la reposera. No, esa es la señora de acá de la capital, que fue a Palermo. No, pero hay miles de casos como esos, más de 2000. Bueno, eso también requeriría alguna decisión. Si hay un marco de benevolencia y de flexibilidad para el presidente, creo que el Poder Ejecutivo tendría que poner atrás, dejar en el pasado todas estas, porque estas acciones judiciales se siguen desarrollando. Esa fue la reflexión que le hice al periodista. Sí. Si hay flexibilidad por un lado, el Poder Ejecutivo debería tomar alguna medida que resuelva más de 2000 casos que hay en la Argentina por violación de la cuarentena. Bueno, en eso se puede disentir o no. Bueno, está bien. Es un mecanismo de salida. Claro. Hay un montón de comerciantes pobres que se fundían y que por ahí abrían el negocio, venían, levantaban el acta, le metían una denuncia. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero quizás estoy más de acuerdo con lo que dijo usted, entiendo, diciendo que el presidente debería haber pedido perdón con todas las de la ley. ¿Qué resarcimiento económico? Que tendría que haber ido al Congreso y pedir perdón mirando a los ojos a todos los que sufrimos. Eso hubiera sido, digamos, podríamos decir honroso. Boris Johnson, el primer premier inglés, tuvo que ir al Parlamento y pidió disculpas. Habían hecho una fiesta en los jardines. Estaba mal, esa fiesta estaba mal. Ahora, Johnson fue y soportó un cuestionamiento muy fuerte en el Congreso por parte de los opositores. Pero creo que eso lo hizo asumir con cierto coraje, digamos, un hecho que estaba mal. Y mucho más porque era el propio presidente que había impulsado este tipo de medidas de carácter punitivo frente a la violación de la cuarentena. Usted comprende, o entiendo que comprende, que esto es lo que genera, esto junto con otras cosas es lo que genera enojo. Bueno, no, yo recuerdo algo, de que la primera entrevista que le hice a usted, dijo, ¿cómo nos van a encerrar todo? Y había empezado. Digo, la vida es la vida. Usted estaba muy enojado. Yo tengo la tranquilidad. La tranquilidad, Luis, de haber hablado cuando nadie hablaba. Cuando todo el mundo jugaba emocionalmente con la cuarentena interminable. Y el mundo de la Argentina era gobernado por los epidemiólogos. Yo creo que el presidente debería haber hecho un equipo multidisciplinario, economistas, psicólogos, psiquiatras y también especialistas. Yo no desdeño de ninguna manera a los especialistas en la materia, pero me parece que haber afrontado una cuarentena interminable está dentro de las causas de la derrota del gobierno en la elección parlamentaria. Es el principal motivo, la gente no olvida, aun cuando tiene tendencia, desde el punto de vista psicológico, a olvidar lo malo. Acá hay gente que ha perdido familiares, que no los pudo despedir, se han quebrado afectos, ha habido limitación emocional para encontrarse con sus padres, los hijos, los nietos. Esto es una cosa increíble, violando libertades individuales
que son propias de un esquema autoritario de gran hermano, digamos. Ni siquiera Orwell lo hubiera diseñado de esta manera tan extraordinaria como se hizo en la Argentina. ¿Y por qué, Pichetto? Porque estaban cómodos con las encuestas. Las encuestas en Argentina son increíbles. Yo tampoco quiero lesionar a ningún encuestador que se gana la vida legítimamente, pero bueno, 60%, 70%, imagen positiva, 80%. todo el mundo. 80%, qué sé yo. La Argentina emocional, quédate en casa. Había chicas que salían haciendo gimnasia al lado de una pileta. La AFA que decía le vamos ganando al virus. El esquema emocional, Luis, la emocionalidad argentina te mata. Cuando empiezan a gritar Argentina, Argentina, estamos próximos a hacer algún disparate. Me acuerdo de Malvinas, por ejemplo. Bueno, Malvinas fue la utilización de un sentimiento nacional en manos de una dictadura. Y todo lo que hoy hay en literatura demuestra, y vuelvo a reivindicar el libro de Juan Bautista Joffre, La Trampa, que es un libro extraordinario desde el punto de vista de cuál fue el motivo de Malvinas. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo que era una simple toma y retirada se convirtió en una guerra? Porque quería mantenerse en el poder. Porque la plaza, Luis, la plaza. Cuando Galtieri levantó los brazos, la plaza. Las emociones argentinas, la bandera y la plaza. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Yo creo que el problema es que los gobernantes tienen que tener bajo nivel de emocionalidad. Epa. Sí, no te digo que seas un insensible. Empatía sí, empatía y sensibilidad humana, por supuesto. Porque con todo respeto, yo a la vicepresidenta no la oí hablar nunca de COVID, siempre lejos de las tragedias. Bueno, ella se corrió, por supuesto, en ese periodo se corrió. Ahora reconozcamos también que todos los medios le daban la centralidad a Alberto Fernández. En ese momento. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el presidente. Porque, bueno, también había... A ver, yo no quiero hacer un cuestionamiento, respeto al periodismo, pero también es cierto que había una convalidación. No era nuestro caso, ¿eh? Nosotros citamos que ya en abril decíamos... Es cierto que había periodistas que mantuvieron un rigor crítico respecto a hechos que ya estaban pasando en la economía y que no podían proseguir. Un montón de comerciantes que se fundieron inexorablemente, gente que perdió familiares y no los pudo llevar ni siquiera al cementerio. Pero, perdón, mientras tanto incumplían sus promesas, aumentarle los ingresos a los jubilados con las LELIC y hubo paritarias del 7%. En el sector público la gente no iba a trabajar, pero le aumentaron el 7%. Los empleados públicos cobraban el 7% de aumento, con lo cual se los llevó puesto a los trabajadores públicos, a los jubilados, ¿viste? En algún lado pagás, siempre pagás. ¿Ese es el motivo del enojo y de es uno de los motivos. ¿O es la inflación? Bueno, la inflación tiene que ver también con eso, Luis. ¿Por qué? Porque hubo una emisión monetaria desbordante, porque hubo IFE, LELIP, qué sé yo, emisión de bonos, emisión de plata. El sistema, digamos, argentino se trabajó sobre la emisión y eso tiene una consecuencia, indudablemente que la inflación tiene una de las causales principales, la monetaria. Después tenés problemas de credibilidad, tenés algún... Pero creer que vos podés gastar cualquier cosa y que eso no va a tener repercusión es una fantasía. Ahora, vamos a volver a la política nacional. Esto está pasando ahora, fíjate la tendencia inflacionaria que se lleva puesto el bolsillo del trabajador. Y por más que vos consigas para tu gremio el 60%, en la proyectada ya está 10 puntos abajo. Claro que sí. Usted dijo en las últimas horas, corríjame, que si pudiera hacerlo, ¿integraría de nuevo una fórmula con Mauricio Macri? La pregunta que me hizo la periodista es si estaba arrepentido y de ninguna manera le dije, y si te tocara de nuevo, y yo dije que sí. ¿Volvería a confirmar la fórmula? Porque tengo realmente un respeto por la figura de Mauricio Macri, no debidamente valorada también por los medios de comunicación en la Argentina. Había muchos que estaban enojados con él, que el rumbo, la visión política de la Argentina, la visión del capitalismo, integración al mundo, Occidente. Bueno, yo lo que dije, lo que sostuve, fue precisamente eso, y me pareció una figura importante, que si no es candidato va a tener una fuerte centralidad. Pero usted no lo va a bajar, ¿no? Supongo que no es candidato, que no hay que... Yo lo que he sostenido, que mi candidatura
estaba supeditada al esfuerzo de la unidad. Y que me parece importante, y así como Macri es una figura trascendente, hay otros candidatos que también tienen mis respetos. Y que si hay un camino de unidad y que en noviembre o en diciembre tenemos la fórmula, yo estoy dispuesto a trabajar también para ese espacio. Ahora, si hay primaria, Luis. Paso. Si hay paso, primarias. Primaria obligatoria, sí. Yo voy a competir. Y aspiro a construir un liderazgo que yo lo denomino de contenido y de programa. Hay mucho liderazgo de encuestas, hay mucho liderazgo porque sí, porque quieren. De moda, hay mucho liderazgo. Está bien, está todo bien, es legítimo. Yo a Milei lo respeto. También en ese reportaje hay una distorsión porque cuando me preguntan por Milei, yo no quiero entrar en el baile de Milei, claro. Milei sí, Milei no. Eso es lo que le quise decir. No me interesa bailar con Milei, yo pensé que no me interesa bailar con Milei, no es que no desprecie a Milei. Lo que yo dije es que no quería entrar en ese diálogo porque yo aprendí algunas cosas en la política, después de muchos años. Que uno tiene que hablar de lo que uno piensa, tiene que hablar de las ideas y no hablar de otros. No hablar de los otros. Yo no sé si va a hablar de otros, pero sí déjeme que comparta este video de una entrevista que le acaban de hacer a Patricia Bullrich para ver dónde está parado usted, Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio. Yo lo que dije es que Milei, para completarte, tenía un camino propio y tenía toda la legitimidad y todo el derecho y venía construyendo un conjunto de ideas. Y nunca lo vi con la voluntad de integrarse a Juntos por el Cambio. No, eso está claro. Me parece que es bastante parecido a lo que dice Patricia Bullrich sobre Milei, si no lo escuché mal en la reunión de preproducción. ¿Lo compartimos? Yo creo que Milei tiene su decisión de ir por su partido, pero me parece que podemos tener una amistad cívica, podemos tener una buena relación, no hay por qué no tenerla. Y también es muy importante hablar con sus votantes, porque muchos de ellos votaron a Juntos por el Cambio y nosotros tenemos que poder buscar ese voto también para Juntos por el Cambio. Así que yo, por lo menos, no comparto esta idea cerrada de no tener ningún diálogo con Milei, mucho menos con su electorado. ¿Con Milei podemos tener una amistad cívica? Sí. En realidad, a ver, lo que acaba de expresar medianamente coincide con lo que yo pienso, en el sentido de que... ¿Le gusta Patricia Bullrich, no? Tengo buena relación con todos. Yo tengo muy buena relación también con Horacio Rodríguez Larreta. Y hablo mucho con Macri. Y lo respeto mucho a Macri. E incluso lo defendí cuando algunos lo querían jubilar y nadie hablaba. Porque el problema también del PRO y de algunos dirigentes son que algunos se borraron, Luis. No se preocupe que en el periodismo también pasa. También pasa. Y la política... No está en el momento que tiene que estar y después sobreactúa. ¿Cuál es el tema de la política? Es un arte complejo, como se la define, pero es una actividad permanente, no es part-time. Si estás en la política, estás hasta el final, ¿viste? Hasta el final de tu vida. Aún cuando Full life. No es part-time, no es, ¿viste? Que yo hoy estoy porque estoy en el poder y mañana me corro, porque viene mal, porque llueve. No, pará. Estás a donde... Yo perdí y seguí trabajando, y perdí y seguí recorriendo el país, y estoy muy orgulloso de la decisión que tomé. Ahora, yo no me arrepiento de la decisión de haber acompañado a Macri. Miguel, ahora, eso también me preguntó la periodista. Claro que sí. Ahora, Miguel, yo lo que le digo es que usted es consciente de que hay un estado de bronca, de sensibilidad, y va hacia casi toda la clase política. Hay que tratar de no reproducirlo. Ustedes tienen mucha responsabilidad en eso, Luis. Hay que ayudar a que la gente entienda que salimos... ¿Sabe por qué está enojada la gente? Dígame. Porque hay un gobierno malo. Y porque cuando hay un mal gobierno, la gente se enoja con el sistema, con los políticos, con los opositores. Se siente defraudada. Claro, este fenómeno ya está estudiado en Francia. Antes creían que era solamente la crisis de representación, calidad de los representantes. También hay algo de eso. Pero cuando un gobierno es malo, ¡boom! Todo se pone mal y el enojo de la sociedad es totalmente legítimo porque están las expectativas, las ilusiones, la vida de la gente en juego. Ahora, y después está desfasado el tempo o el timing político, porque faltan 19 meses para que termine este gobierno. Bueno, y el gobierno tiene que terminar. Lo que ocurre es que me parece que tienen responsabilidades
propias del gobierno, donde tienen que encontrar algún punto de coincidencia, porque los conflictos en la política también se trasladan a la economía y a la inflación. No es neutro de que se estén peleando y de que la vicepresidenta... Pues la vicepresidenta ya eligió un camino diferenciado del gobierno. ¿Y por qué no se van? ¿Por qué no se van del gobierno? No se van a ir, Luis, tienen una visión práctica del poder. Lo van a hacer desde adentro. A ver, lo han hecho ya, lo están haciendo, se separaron. Es una anomalía eso. Pero la anomalía estuvo... Mirá, si tenemos que remontarnos a los orígenes de la anomalía... Es la fórmula contra natura. Claro, es interesante que rescates algunos reportajes que me hacían a mí cuando yo decía que esto no iba a funcionar. Porque yo, conocía a los actores. Y además te voy a decir otra cosa más. La pandemia amortiguó las diferencias y el conflicto y los prolongó en el tiempo. ¿Ah, sí? Hubieran estallado con anticipación. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo dice? Porque la pandemia fue... Porque los conoce, digamos. Porque era poco viable o poco posible que el estilo, la visión pensar de que la vicepresidencia se iba a subordinar. Y además también porque la elección del gabinete, Luis... fue una especie de loteo insostenible. No tanto. Hay mucha gente que ha tenido mucha persistencia y tenacidad en agredir a la vicepresidenta. ¿Ah, sí? Es que están en el gabinete. Pero a ver, son públicos las cuestiones. Está bien. ¿Y entonces qué dice? Y entonces hay problemas, y entonces ¿sabe qué? Hay problemas en las cosas que dicen adentro de la Casa Rosada, hacia la vicepresidenta, y hay problemas de tipo personal y de rencor que también se trasladan a la no resolución del proceso político. Bueno, Luis. y luego el tema de la Argentina es estar bien informado. Y los analistas políticos... A veces están mal informados. No, los analistas políticos a veces analizan el tema con el diario del lunes. Acá ocurrieron hechos que a lo mejor a algunos les pasa así como rapidez, como el viento, pasa rápido y nadie lo mira. El presidente, en un reportaje en España, el periodista le pregunta, ¿usted va a ir por la reelección? Dice, definitivamente, ¿qué quiere decir? Que sí, que sí. Muy bien. Nadie salió a respaldarlo aquí en Buenos Aires, en la Argentina. Un solo gobernador, que no es del peronismo, de Tierra del Fuego. Mirelas. Sí, el presidente del partido del presidente que se llama Ferreño, un dirigente que se formó con él. Ciudad, sí. Y Aníbal Fernández, son los que hablaron a favor del presidente. El resto, silencio sepulcral. ¿Y eso qué significa? Espere, déjeme continuar. Ah, sí, perdón. Hace poco el jefe de gabinete dice, vamos a hacer un gran acto. Gran acto, y invitamos a todos los ministros a que vengan al acto. La UOCRA a la cabeza va a movilizar. Se presumía que iba a haber más de 20.000 trabajadores, movimientos sociales. Reunión de gabinete. Pérsico con el Evita, que se lleva una parte importante del presupuesto. Otro gerente de la pobreza. Son los administradores de los pobres, sí, gerentes. Ese concepto lo puse yo, algunos lo copian, no reconocen derecho de autoría. No, yo lo cito cada vez que digo los gerentes de la pobreza. Bueno, pero está bien, pero está con una ¿sabe idea. qué? Está con una ¿Sabe idea lo que digo? Y siempre lo repito, que Borges decía que copiar a otro, y cuando la idea es buena, es un homenaje. Okay. El plagio es un homenaje. Okay. A mí me parece importante que el debate cultural lo estemos ganando. De que el mundo del pobrismo haya que derrotarlo, que la propiedad no sea un derecho secundario, que no se sale rezando y dando planes. Ese mundo hay que derrotarlo, Luis. Yo comparto. Entonces, bueno, eso me parece muy importante que está incorporándose en la cabeza de los argentinos. Sí, lo que pasa es que hay 20 millones, el otro día me lo explicó un economista, hay 20 millones de argentinos que cobran cheque del Estado. Hay que generar un modelo de salida. Y 6 millones que pagan impuestos. Pero la salida es por el lado del trabajo, de la producción. Argentina tiene con qué, puede. Hay que bajar impuestos, claro que hay que hacer un esfuerzo de bajar la carga impositiva, generar un primer empleo, modernizar las normas, no se puede seguir anclado en un modelo corporativo de la década del 50. Tampoco hay que asustar a la gente, pero hay que ser didáctico en el camino. No hay que confundir lo que es gobernar con orden fiscal a
a no generar un modelo de expectativas, de ilusiones y de esperanza que para los después no se puede argentinos. cumplir. Ahora, otro de los problemas que tiene la interna del gobierno es que el presidente, para ser condescendiente con la vicepresidenta, no se hablan hace 2 meses, empieza a repetir, a mi entender, las barbaridades que dice la vicepresidenta. Como por ejemplo, a todos nos avergüenza cómo funciona la Corte Suprema. Yo no soy fan de la Corte Suprema de Justicia, pero esta Corte, aun cuando no están todos de acuerdo, me parece que está funcionando bastante bien, ¿no? Sí, me parece que sí, que hay que respetar la división de poderes, esto son cosas casi elementales, en donde precisamente el espacio político nuestro, que tiene el deber de mantener la unidad como valor y construir también una identidad y un programa. Eso le quería preguntar, ¿los están mirando ustedes Identidad también, y programa. Sí, claro, y si no cometemos tonterías, podemos ser gobierno. Porque es el único proyecto previsible que además tiene una base parlamentaria importante en la Cámara de Diputados, casi un esquema de paridad, y estamos muy cerca en el Senado. Y por lo tanto, si ganamos la elección del año 23, tendríamos mayoría parlamentaria en ambas cámaras, con lo cual no es un dato de menor cuantía este. Se requieren 2 o 3 elecciones para construir mayoría parlamentaria en este sistema que tiene la Argentina. ¿Y ustedes, si ganan las elecciones, pueden construirla? Por supuesto. Especialmente si se hace una muy buena elección en la primera vuelta, que es donde se eligen los senadores y los diputados, ahí puede estar. Se construye la mayoría que es imprescindible para avanzar. Antes de despedirlo, usted dijo tonterías, y no va mucho tonterías. Se mandaron algunas tonterías en los últimos días y son las que no deben repetir, ¿no? Bueno, precisamente ese comunicado en contra de Milei me pareció de más. Yo en esto no lo compartí, me retiré, incluso lo dije, muchachos, no hablemos de esto porque no tiene sentido, pero bueno. Pero ya está, eso se decidió, bueno, se dijo, se escribió, listo, punto. Se terminó, hay que mirar para adelante. ¿Cómo se deben definir las candidaturas de Juntos por el Cambio? ¿Y quiénes? A ver, si yo le digo los nombres que me acuerdo: Horacio Rodríguez Larreta, Macri si quiere participar, no lo sabemos, usted, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, no sé si hay otro más. Yo creo que el radicalismo va a una definición de un solo candidato. Pero esta es mi intuición. ¿Qué significa eso? No entiendo. El viernes van a elegir el presidente de la convención, que va a ser Manes, pero el hermano. El hermano, sí, Gastón Manes. Yo creo que creo que el radicalismo va avanzando con esa mirada, me parece, hacia una candidatura. Va a decir, Facundo Manes es nuestro candidato. Es probable, y si no, bueno, está la figura de Gerardo Morales también como un hombre experimentado, es un hombre de actitud, tiene coraje. ¿Y Juntos hacia dónde va o hacia dónde debería ir? Juntos tiene que hacer todo lo contrario a lo que ha hecho este gobierno. Ir a un proceso de libertades, a liberar la energía creadora de los argentinos para que puedan producir y exportar, a bajar los impuestos, a trabajar en un modelo productivo de trabajo. Está bien, pero el trabajo como factor aglutinante, entiendo, mejorador de la sociedad. Me equivoqué con la pregunta. Me faltan cosas fundamentales. No, sí, por favor. Recuperar las Fuerzas Armadas, el concepto de orden, de buena administración y de orden. Terminar con el tema mapuche, no hay que dejarlo agrandar porque eso es peligroso para la soberanía, y esto está agrandándose peligrosamente. Terminar con las ocupaciones ilegales, con las usurpaciones, digamos, orden, administración, legalidad, división de poderes, justicia, seguridad. Entiendo. Hay que mejorar las Fuerzas Armadas, pagarle sueldo como a la gente, y hay que equipar a las Fuerzas Armadas. Terminar con la historia del pasado, con este tema ya ni las generaciones, ¿no? Ya ni los hijos de los hijos. Ahora, yo me equivoqué la madre se está todo bien, las abuelas, uno comprende el dolor, pero basta. Basta, hay que mirar para adelante, basta. No hay que olvidar, porque no hay que repetir, pero mirar para el futuro. La Argentina necesita un modelo de unidad nacional. Lo que le quería preguntar era esto, y me equivoqué en la pregunta. En vez de Juntos era, ¿Pro también debe ir hacia un candidato único? Bueno, Horacio, Patricia, Mauricio Macri. Creo que les convendría. Usted también, ¿no? Está ahí, ¿no? Bueno. Yo estoy en el espacio del peronismo republicano y trabajando en un espacio que tiene que ver más con el centro-derecha nacional. Okay. ¿Y por qué me ponen la mano y me dicen nacional? No, nacional porque es una diferenciación entre...
Sí, más que todo desde el punto de vista que pueda haber derecha más del lado libertaria. Okay. Y mi visión de la derecha, como le expliqué recién, no se limita únicamente a la economía. Entiendo. Tiene que ver con una visión institucional. Centro derecha democrático, centro democrático, centro nacional democrático. Entiendo. No estoy hablando de modelo autoritario. Ok. ¿Y de esos candidatos, cuál le gusta más? ¿Mauricio, Patricia, Horacio? Yo creo en la legitimidad de todos los que nombras. Y si vos me preguntás, sí, hay un hecho riesgoso para Juntos por el Cambio. Que si vos llevás el proceso de definición a la primaria, estás hablando de agosto del 2023. Agosto del 2023. En el medio están las visiones, matices, a veces controversiales, sí. la imposibilidad de unificar un programa y un discurso, que hay que hacerlo. Estamos trabajando para eso, están las fundaciones. ¿Y el peligro cuál sería? Que haya demasiada controversia en términos de las ideas y las visiones que el país necesita. Hay que ponerse de acuerdo, entonces. Hay que ponerse de acuerdo en el programa. No podés tener los candidatos, ponete de acuerdo en el programa. Y empezar a armar el equipo para gobernar Argentina. No podés tener improvisados en Argentina. Entiendo. No toleraría la sociedad un nuevo fracaso que te lleve de vuelta a la noche oscura. Tenés que tener una preparación, tenés que tener el programa. Después, bueno, las candidaturas. Si me preguntás a mí, Juntos por el Cambio debería tratar de definir una candidatura de acuerdo en el mes de noviembre o diciembre. Una. O por lo menos dos que hagan la síntesis. Ok, entendí. Muy bien. Y trabajar en el verano del 23, recorriendo el país, muy Luis, y transmitiendo las ideas de la nueva Argentina. Ok, entonces... De la Argentina, del trabajo de la Argentina que vos y yo conocimos, la de nuestros viejos, entiendo. La del guardapolvo blanco, la del saco azul y pantalón gris en la escuela pública, del secundario. Y desde el punto de vista personal, de la preferencia personal, ¿quién meten esos dos? No voy a dar un nombre. Perfecto. Porque sería injusto. Yo creo que cada uno tiene expectativas, visiones. Y son legítimas. Me parece que en esto quiero respetar el marco democrático en el que se está desarrollando muy bien. el proceso. Muy agradecido, muy interesante. Gracias, como siempre, Julio. las charlas, gracias, Luis, perdón. Muy Luis. Bien. Y la última reflexión. En política, en los medios de comunicación, lo importante es que hablen de vos. ¿Sí? No. Bien o mal, pero que hablen, Luis. Sí, eso lo decía, ¿no? Yo a veces no estoy tan de acuerdo, pero gracias. No se pare porque me va a tapar el pelente por ahora le pedimos. Enseguida viene Silvina, un capo, Miguel Ángel Pichetto. Enseguida viene, sé por lo que me lo dijo, muy agradecido. No, tranquilo. Todo pasa, también decía un hombre importante.